así que todos ustedes, cuando indiquemos alguna pieza, no tienen nada más que fijarse en su posición en este reloj imaginario, donde lo que queremos enseñar es las 4 técnicas fundamentales que tenemos en la Real Fábrica de Tapices desde 1720. Vamos a empezar por el tapiz, que lo tienen a las 9 en punto, un telar de alto lizo que nos ha proporcionado Sigüenza. El telar de alto lizo se diferencia del bajo lizo que suelen ver en Oriente, donde en una postura inclinada y muy poco ergonómica, el trabajador, sobre todo en la India, como se ve en las películas, pues con una especie de corredera va tejiendo. El alto lizo es conocido en España, atención, desde el siglo X o XI. Es decir, la cultura musulmana introduce el telar. Simplemente deciros, por ejemplo, que en Almería, en el año 1100, hay 856 telares dados de alta en el inventario de la ciudad, así que aunque nosotros tenemos 300 años, nos tenemos que remontar al siglo X para tener constancia de la cultura española del textil. El telar, como se monta, es de una manera muy ingeniosa, un rodillo arriba y otro abajo. Desde abajo se empieza a coser, ahora explicaremos cómo, de tal manera que los artesanos o artistas están sentados y no tienen que estar inclinados sobre el tapiz de bajo lizo, que es el que uno normalmente ve en las películas. Yo me acuerdo hasta de mis hermanas pequeñas, la tricotosa, que era una especie de tapiz. Bueno, pues esos son de bajo lizo, que tiene 2 inconvenientes. Uno, que el dibujo no se ve, se trabaja por el reverso y por lo tanto el artesano, si quiere ver qué es lo que hace, se tendría que poner de rodillas, tumbarse debajo del tapiz y verlo. Y otro gran inconveniente es que no hay quien aguante más de 45 minutos tejiendo en una postura tan poco ergonómica. Así que los Van der Goten especialmente introducen en 1720 con la Real Fábrica de Tapices el alto lizo junto con el bajo lizo, y de esta manera hay 2 ventajas para fabricar. Estás sentado o de pie y estás viendo a través de un espejo lo que se está produciendo, lo que se está cosiendo. Bueno, ¿cómo se hace un tapiz? Pues un tapiz se hace en primer lugar con un cartón. Tienen ustedes detrás del telar al fondo en la pared un cartón de Goya, es una copia del siglo XIX sobre el original. Se hicieron unas copias en el siglo XIX para que no, para el peligro de incendio o cualquier tema, hubiera una copia en español. El pintor lo que hace es un cartón en acuarela o en óleo o en un dibujo a carboncillo, y el maestro lisero, por el alto lizo, lo que va a interpretar es en hilo lo que quiere el pintor. Por eso, hasta bien entrado el siglo XVIII, tenía más reconocimiento un maestro lisero que el pintor, porque interpretar en hilo las sombras y los colores es mucho más complicado que hacerlo con un pincel. Una vez que tenemos el cartón, sobre un papel cristal se calca y el papel cristal se pasa a los hilos verticales con un grafito, y hilo, por el anverso y el reverso, hay que dibujar el calco del papel cristal. A partir de ahí, con las canillas, que son unos instrumentos de madera, que no tienen que ver con los bolillos, que tienen ustedes ahí en una urna para verlo, se empieza a tejer el tapiz. El tapiz tardamos aproximadamente entre 10 y 14 meses en hacer 1 metro cuadrado de tapiz. Eso es un estándar. Por lo tanto, para los que sean de curiosidades crematísticas, pues 1 metro cuadrado entre 54.000 y 72.000 euros solamente de coste de mano de obra para producirlo, más el coste del dibujante o lo que haya que pagar al autor. Así que esta es la técnica de tejido del tapiz. Se hace con canilla. Luego están pisando ustedes una serie de alfombras que, como está esta ficha para que no se pierda nadie con la distribución de las alfombras y de los tapices y reposteros, las alfombras son de 2 tipos, nudo turco y nudo español. Existe un tercer nudo que es el persa. Para hacerles simplemente algo cultural, el nudo persa, después de la batalla de Lepanto,
como saben, unos años después, los persas van ocupando el imperio otomano y se van introduciendo el nudo persa y desaparece el nudo turco en Oriente. El nudo turco, y de lo que observamos, somos los ibéricos en la península, y por lo tanto para nosotros el nudo turco pues es una tradición de más de 1200 años prácticamente en España. Tiene una técnica que es hacer una especie de lazada sobre dos hilos verticales, y el nudo español es más complejo porque es un nudo sobre cada hilo. De ahí veréis la diferencia en lo compacto que es un nudo frente al otro. La técnica es la misma. Un dibujo de un autor, un cartón, como ven en el telar que hay ahí, hay un cartón cuadriculado que sirve de guía para hacer la alfombra. La diferencia con el tapiz, que en vez de con canilla se hace a mano. Hacemos 5.000 nudos por metro cuadrado, aproximadamente. Y tardamos 2 semanas con 2 o 3 personas en hacer un metro cuadrado de alfombra. La tercera técnica es la que tienen a sus espaldas, que es el escudo constitucional, que como novedad les diremos que a partir de enero va a ser desde el patio central del Ministerio de Agricultura, y ahí se utiliza una técnica donde lo primero que se hace es tener un dibujo a tamaño real de las piezas, luego cada pieza se recorta, con un punzón se agujerea el papel cristal, con polvos de talco se espolvorea a través de esos puntitos, y los artesanos lo que hacen es coser y bordar en esas líneas de polvos de talco que han quedado fijadas. Una vez que se tienen todas las piezas, se recortan otra vez y se cosen o bordan sobre la tela de calidad que vamos a exponer. Así que esto es muy diferente a los escudos estos que vemos de fieltro o de recorta y pega. Aquí es una técnica de cosido y de bordado. El repostero, como saben, tiene su origen en la Edad Media, donde los caballeros lo que iban eran en sus carros con su familia cuando se trasladaban, y colgaban de los balcones el escudo nobiliario de la familia para demostrar quién estaba en ese momento en el castillo o en el campamento militar o como fuera. Así que estas son las 3 técnicas. Hay una cuarta que es la restauración textil, donde restauramos pues desde uniformes militares, banderas, trajes de época, etcétera. Y esa es la parte, digamos, de más investigación y desarrollo, porque tenemos que utilizar muchísimos productos de química para conservar, para restaurar, etc. Ahora mismo la Real Fábrica de Tapices son 48 artesanos, próximamente otros 10 más, y de la historia, yo creo que de la Real Fábrica de Tapices habría que resumirla para entenderla bien en la figura de Goya, y con esto termino. Goya es contratado por Carlos III para hacer los cartones, con una modalidad que es la de asiento real, por el cual la corona fija el precio de la anaá, que es la unidad parecida a un metro cuadrado del tapiz. A tantos ducados la anaá, y los pintores tienen que sujetarse a ese precio. ¿Qué ocurre? Que Goya empieza a coger prestigio, y unos años después le manda una carta a Carlos III y le dice que está hasta el moño de hacer cartones, y que o le dobla más o menos la cantidad o que se va. Carlos III le recuerda que sin él no sería nadie, y Goya se va enfadado 5 años a Londres. Vuelve con Carlos IV y empeora todavía la relación con la Real Fábrica de Tapices. Porque aquí la discusión va a ser con esa pintura de Goya, donde no quedan muy claros los límites de las figuras y los colores. Nuestros artesanos se quejan a su majestad y le dicen que son incapaces de bordar porque este señor no hace bien los límites de los colores. Goya se venga y con una tiza blanca marca todos los contornos de todo, y los artesanos de la fábrica se sienten insultados y se niegan a trabajar bajo esas condiciones. Así que, como veis, es una relación entre el dibujante, el pintor, el maestro licero, el artesano y el cliente, porque dependiendo de la fortuna que pueda tener el cliente, pues el tapiz es más rico o más pobre. Será de seda, de oro y de plata, o de lana y de hilos de colores si hay menos presupuesto.
Y a lo largo de la historia de la corona española, la colección que tenemos en los palacios reales, que es la misión de la Real Fábrica, su mantenimiento, pues hay épocas de esplendor con tapices riquísimos como la colección del Quijote y épocas de un aburrimiento feroz donde no salen más de 3 o 4 colores en los tapices. Soltado este abundante rollo, yo creo que ahora, si quieren con nosotros, les echamos una mano y vamos comentando algunas de las piezas que tienen ustedes, donde las principales serían la colección de tapices de paradores flamencos, un cartón de Juan Gris pasado a tapiz que tienen ahí en la pared, como les decía, el cartón de Goya, un tapiz muy bonito que hay ahí de un libro gótico alemán, que es una oda al amor, que se hizo en la escuela taller de la Real Fábrica. Debajo tienen una alfombra de casi 9 metros, que es un sincretismo de estilos que merece la pena ver, y el resto son alfombras muy típicas españolas. Tienen un vídeo donde pueden ver cómo se realizan las técnicas de enterar y una serie de fotografías en las urnas o las vitrinas que explican cuál es la metodología. Así que disfruten de la visita y estamos